toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy en A Wrestling Live volvemos a hablar de otro de esos luchadores que se nos fue demasiado pronto por culpa del abuso de las drogas y el alcohol. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, @JotTagYT. Repito, @JotTagYT. Y no he dicho quién era el luchador, porque hay muchos que cumplen estas características, pero me refiero a Crash Holly, a Michael Lockwood. Creo que todo el mundo le conoce, es uno de los personajes más queridos de la Attitude Era, el primo pequeño en kayfabe obviamente de Hardcore, el hombre que consiguió ganar el título Hardcore y transformarlo en ese título tan divertido con la norma 24/7, introdujo la locura, trabajó en el ring muy positivo, al público le gustaba, era en general entretenido. El problema es que una vez acabó la era no había espacio para ese luchador, no era bueno en el ring, no tenía un gran micro, sí era bueno en el ring pero era tan bueno como otros luchadores, mejor dicho, diversos problemas personales acabarían con su vida antes de que cumpliera los 35 años. Pero vayamos al principio, y es que Michael John Lockwood nació el 25 de agosto de 1971 en San Francisco, California. Pasaría toda su infancia en esta zona y empezaría a pelear también aquí cuando acabó el instituto en California. Crash pelearía con el nombre de Eddie O'Grady en múltiples empresas de ahí, también pelearía en CMLL. El problema es que evidentemente eres un chico de la costa oeste. Ahora mismo el mundo se movía en la costa este, quiero decir, sí, forma parte de APW, es más, gana el título junior, es más, entra en rivalidad con Mike Grimes y con Michael Modest, pero la realidad es que las empresas grandes estaban en ECW, estaban en otros lados. Michael Modest le podéis conocer por su paso por Noah, Big Grimes le conoceréis por ECW y su feudo infausto, por otra parte, con New York. Precisamente, su trayectoria en WWF es contra Big Grimes. Ambos son firmados, pero Grimes, después de pasar por el desarrollo, acabará en ECW enfrentándose a New Jack. Él acabará firmando por la empresa de McMahon. Le envían en el 98 a múltiples empresas de desarrollo. Está en la empresa de Lawler, técnicamente ya no es de Lawler, es la PPW de Memphis, está peleando allí. Está en NWA, tiene otro feudo con Big Grimes. Lo que pasa es que es sorprendente que a Grimes no le suban ya el sí, porque finalmente Lockwood es el primero que sube. Y suben los meses previos a SummerSlam, el mes previo básicamente, como el personaje de Crash Holly, el primo de Hardcore. La relación es un desastre, ¿vale? La relación es un desastre entre ambos primos, se van fatal, Hardcore siempre culpa a Crash de las derrotas, y además el personaje es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque básicamente basan todo el personaje en jaja, qué bueno soy, jaja, qué cuerpo tengo, jaja, somos super heavyweights. Evidentemente ni Crash ni Hardcore pasan a ser heavyweights siquiera. Es un meme, pero salen con la báscula, Crash diciendo que es que nadie está a su nivel de peso. El personaje es absurdo, pero se pone. Es más, en No Mercy consiguen por sorpresa los títulos TAG justo antes del pay-per-view, ganando a Mankind y The Rock, lo cual evidentemente es una locura. Pierden el SmackDown previo a Survivor Series el título, como es lógico, aún así en Survivor Series tienen un buen puesto y ganan, es decir, había cierto respeto para ellos. Evidentemente, Hardcore estaba ahí, era una figura que ya habíamos visto durante muchos años, como Bob Holly, etcétera, como un personaje de carreras, era como un tío que estaba en el roster y no destacaba, pero Crash sí. Crash era más pequeño, Crash era más divertido, Crash hacía más gags cómicos que funcionaban y por tanto la gente estaba interesada en él. Le dan un par de combates contra Jericho, contra Esa Ríos, que eran campeones en aquel momento, Jericho en este caso intercontinental y europeo, primero intercontinental, luego europeo, y Esa Ríos, que era campeón light heavyweight, le van dando ciertos combates y la sorpresa es que toman que gane a Test el título Hardcore. El título Hardcore en aquel momento era absolutamente irrelevante. Sí, se lo habían regalado a Mankind, sí, se peleaba con normas extremas, lo cual permitía que el campeón fuese un poco más LOL, por así decirlo, fuese un poco más irrelevante, pero no tenía nada más. Hasta que la decisión que toman es que Crash Holly, debido a que está medio tarumba, ha optado por hacer que el título sea defendido en todo momento. Normas 24/7. Estas normas nos llevan a lo que es posiblemente el pick de la división y el reinado de Crash Holly, que es muy divertido, en una rivalidad prácticamente con Mean Street Posey, donde le vemos defendiendo el título en habitaciones de hotel, defendiendo el título en parques de atracciones, en parques de bolas, escapando de las arenas, siempre conseguía escapar. Siempre conseguía escapar hasta WrestleMania. En WrestleMania había una Battle Royale de 15 minutos por el título. En esa Battle Royale técnicamente la perdería debido a un fallo en el reloj. Básicamente el plan era que Hardcore Holly le reventase y fuese a hacer el pin, pero se quedase sin tiempo. El pin fue hecho demasiado pronto, Hardcore Holly se coronó como campeón. Este reinado de Hardcore Holly duraría poco, volvería a recuperar el título múltiples veces Crash, y Crash tendría 22 reinados. Entre esos 22 reinados está, por ejemplo,
cuando pierde el título dormido, que se lo roba Gerald Briscoe, entra en rivalidad con él, con Pat Patterson, con Ministry Posey, con el propio Hardcore, pierde el título incluso con una de las prostitutas de Godfather, es decir, tiene una pletora de reinados donde es la parte más divertida del título. Cuando llega Raven, que aunque tiene más reinados y demás, es como más realista en el sentido de es más pelea, es más Brawley te quito el título, Brawley te quito el título. En el caso de Crash era pura comedia y funciona muy bien. Es más, está tan over Crash Holly en esta posición que él en King of the Ring le dan un run largo. Cuando me refiero a largo, es que le dan las semis. Las pierde evidentemente contra Kurt Angle. Vale. Pelea en Backlash. Vale. Pelea en Insurrection. En el nivel in ring, Crash Holly quizás no fuese el mejor luchador de la midcard. Es más, no lo era. Pero estaba muy arriba. Estaba muy arriba porque la gente le tenía over. Evidentemente, su gran momento llegaría cuando tiene un combate contra Kurt Angle. Combate titular. Dura 4 minutos el combate. Obviamente pierde, pero el público estaba detrás. Tiene victoria en Survivor Series, tiene victoria en Rebellion e incluso en este último pay-per-view en Rebellion consigue ganar el título europeo. Para ello debuta su prima, Molly Holly. Molly Holly tendrá una carrera mucho más longeva que él finalmente, pero la verdad es que funcionaría muy bien este tag team de Molly, Hardcore y Crash. Evidentemente el reinado es muy corto, gana el título un sábado, técnicamente por este pay-per-view es el sábado, el lunes ya lo había perdido, es decir, duró 2 días su reinado. Pero claro, Crash aquí tiene un problema evidente. ¿Cuál es el problema de Crash? El problema que tuvo mucha gente en esta época. Llega muchísimo talento de WCW y sobre todo de ECW a la midcard. Claro, aquí el problema evidentemente no es para los Stone Cold, no es para estos luchadores, es para gente como Crash. Crash es peor que Raven, Crash es peor que Rhino, Crash es peor que Tajiri. Luchadores como Benoit, Jericho y Guerrero están también ahí. De repente llega Jerry Lynn, de repente llegan también Spike Dudley, que ocupa prácticamente el mismo rol exacto que Crash Holly. Es decir, de repente un papel que era más o menos positivo dentro del midcard, face, underdog, lo ocupa alguien que lo hace mejor que tú. Y la primera decisión que toman respecto a ello es curiosa, es que le dan el Light Heavyweight, se lo quita Dean Malenko. El reinado dura un mes, básicamente lo pierde en Heat contra Jerry Lynn. Lo curioso de este combate es que técnicamente vemos sus highlights en Backlash 2001, es decir, al menos esa derrota titular sí que la vemos un poco, pero la realidad es que no se vuelve a recuperar. Sí, tiene ciertos combates por este título, sobre todo en Heat, no lo consigue. Sí que es cierto que tiene una especie de rivalidad, que lo que pasa es que no funciona muy bien, y es que tanto él como Hardcore se enfrentan a los Dudleys porque básicamente Molly Holly se empieza a liar con Spike Dudley. Claro, vosotros pensaréis, bueno, esta storyline no está mal. El problema de esta storyline es que estando más o menos bien, coincide en meses con la de Tajiri y Torrie Wilson. La de Tajiri y Torrie Wilson funciona 1000 veces mejor que esta, entonces esta queda como un poco en el olvido. Evidentemente, además, los Dudleys tenían que ganar a los Holly. Ya está, es que no había mucho más. Entonces, se queda una rivalidad, por así decirlo, deslavazada. Después de esto cae bastante su papel. Es decir, le usan en el roster para perder contra Jacqueline, por ejemplo. Le usan para pelear en Puerto Rico, Jake, Heat, y le intentan utilizar, aunque aparezca en Survivor Series en la Battle Royale, le intentan utilizar como figura para ayudar a nuevos wrestlers. Tanto a nuevos wrestlers como John Cena de Prototype y Brock Lesnar, como a Scott Hall, que está llegando a la empresa y por tanto le dan un pequeño combate en Heat para que pueda recuperar un poco el ritmo. Claro, esto ya es difícil. En 2002 incluso decide montar una academia de wrestling viendo que no tiene más opciones. Es más, su último push en WWE es justo a finales de ese año, principios de 2003, cuando le juntan a Shannon Moore, a Matt Hardy. Básicamente Matt Hardy crea ese Matt 1.0 de Mattitude y junto a Matt están Shannon Moore y está Crash Holly. No funciona. Básicamente es cierto que es gracioso, es cierto que Matt Hardy se pone over, pero a Crash Holly esto no le funciona y la empresa decide echarle. Aquí es donde vienen los problemas personales. Crash Holly, casado desde 1999, desde el 1 de enero, con su esposa, que había participado en shows de WWF como una de las chicas de The Godfather, quiere divorciarse. Quiere divorciarse de él, empiezan a tener problemas matrimoniales, etcétera, etcétera. Y en 2003, después de ser despedido, Crash Holly decide que la mejor opción que tiene es irse a TNA, donde debuta bajo el nombre de Mad Mickey. Tiene 4 combates televisados, es decir, 4 combates en pay-per-view. Si sumamos Explosion, tiene unos 10. En noviembre ya no volvemos a verle. El motivo de que no le volvamos a ver es suicidio. Técnicamente no es suicidio, pero suicidio. ¿A qué me refiero con que técnicamente no es suicidio? Básicamente a Crash Holly se le encuentra en la casa de Stevie Richards en Florida ahogado en su propio vómito. Básicamente hizo una combinación de alcohol y de una sustancia prescrita que tenía, es decir, de droga prescrita, calmantes y demás, y falleció de sobredosis. Sobredosis, vomitas
y dependiendo de la posición en la que vomites te puedes ahogar en tu propio vómito. Es más, aquellos que hayáis visto Breaking Bad, lo que le pasa a cierto personaje durmiendo. No voy a decir a quién para que no sea spoilers, pero lo que le pasa a cierto personaje durmiendo. Evidentemente, esto de por sí es grave. Alcoholismo, de drogadicción y depresión. Básicamente, el luchador había recibido los papeles de divorcio de su esposa, de que quería el divorcio, como ya hemos comentado. Tenía una hija, dejó una hija detrás. Evidentemente, Michael Lockwood era muy joven, muy joven. Crash Holly era un luchador que tenía toda su carrera por delante, pero es cierto que su carrera era muy limitada ya. Esto de decirlo así yo creo que es raro, es decir que un luchador que tiene 34 años está ya al borde de la retirada es durísimo, pero a su vez es cierto. A su vez es lo que ocurre, es decir, tú tienes 34 años, eres joven, tienes una carrera prometedora y de repente no tienes carrera prometedora, no tienes pareja, sobre todo que es tu esposa y tienes una hija en común, es decir, lo mismo que te deje tu pareja que te deje tu mujer con una hija y la sensación de que nada va bien. Sí, estaba trabajando en TNA, pero ya no es tan popular como en los 90, pero ya no está tan over como antes, pero ya no es reconocido, pero ya no es el campeón hardcore, pero ya no es todo eso que tiene el mundo del wrestling. Y muchas veces lo comentamos y muchas veces lo hablamos, que el mundo del wrestling es un amante bastante cruel, porque el mundo del wrestling te pone muy arriba y luego te puede poner muy abajo. En este caso te pone muy arriba en el sentido de popularidad, fans, cariño, respeto, dinero, pero es algo que se acaba. Y el caso de Crash es paradigmático de lo que le pasa a muchos luchadores de la Attitude. Funcionan en un tiempo y lugar muy concretos dentro de las empresas grandes. Es decir, Crash Holly funciona por el aspecto cómico, el aspecto carisma y el aspecto de que en ese momento había una necesidad de midcard. Si Crash Holly llega un año más tarde a la empresa, seguramente no tuviera hueco. Si Crash Holly llega 2 años después a la empresa, no tiene ningún hueco. Su spot está usado por Spike Dudley, por Tajiri, por el propio Test, por Jerry Lynn, por una multitud de luchadores que vienen de otras empresas que están más capacitados. Crash al final es un poco esa figura que encaja dentro de, oye, me hace gracioso, se me hace divertido, pero no en alguien que tú firmarías para tu empresa de forma regular. Es difícil, pero es que es así el mundo del wrestling. Y obviamente, para mí o para cualquiera que esté escuchando este vídeo, eso es fácil. Quiero decir, hey, pues a lo mejor el mundo del wrestling no es para ti en el sentido de no vas a poder vivir de esto con este personaje porque ocurre X, X e Y que nosotros conocemos, que es cómo funciona el negocio, tal. ¿Por qué es fácil decirlo? Porque yo no vivo de ese negocio. Quiero decir, el negocio en el que tú vives, el negocio al cual tú inviertes horas, esfuerzo, en caso de que sea un estudio, en el caso de un trabajo físico como este, entrenamiento, sacrificios que haces, es muy difícil que todo lo pierdas. Sobre todo es muy difícil que lo pierdas todo en 4 años. Es decir, en el 99 estamos hablando de que es el tío más over del midcard como campeón hardcore, el tío que gana el título europeo ante la locura del público, es más, y que pierde en el Reino Unido con Bulldog, siendo mucho más querido que Bulldog, casado, una hija, todo le va bien. 4 años después, 4 años, lo que hay de un mundial a otro, en proceso de separación, fuera de WWE, peleando en TNA en un show que evidentemente es muy inferior. Quiero decir, no es lo mismo pelear en Londres que pelear en Nashville, en ese Asylum que todos conocemos, que sí le tenemos cierto cariño, que sí es importante, pero Crash ya es alguien que ha besado las mieles del éxito. Y no es ni siquiera como K-Quick, que tiene una gran carrera en TNA. K-Quick, para el que no lo sepa, Ron de Truth Killings, es decir, R-Truth. Pero claro, K-Quick llega, debuta, tiene 5 o 6 meses en la empresa y luego se va fuera. No ha tenido esa capacidad de ponerse over, ser supervalorado, ser todas las semanas parte de Raw, todas las semanas parte de SmackDown, todas las semanas estar en televisión. Obviamente siempre se dice que la fama es mala compañera y que la fama es muy dura, pero es que todas estas personas, Crash Holly, muchos de los que fallecieron en esta época, eran niños. Que alguno dirá, Crash Holly te saca 8 años, efectivamente, Crash Holly me saca 8 años en el momento de su muerte. Crash Holly llevaba peleando desde los 17 años. Tú dedicas toda tu vida a algo, te esfuerzas, lo haces lo mejor que puedes, llegas a lo más alto, y cuando llegas a lo más alto te caes y es muy difícil gestionarlo. Es muy difícil gestionarlo y además el wrestling es algo que hemos hablado siempre. Tiene un componente mucho más agresivo. A mí me pueden despedir de mi trabajo
y lo más probable es que yo me pille una depresión de caballo, me ponga muy triste, a lo mejor me deja mi pareja, bla, bla, bla. Bla, 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 en el buen sentido, entendedme. No hay un consumo de alcohol y drogas previo. En caso del wrestling, sí. En el caso del wrestling, el alcohol y las drogas eran parte del día a día. Es que Crash Holly es un junkie. ¿Quién no lo era en esta época? Es decir, estamos hablando de que en el momento del fallecimiento de Crash Holly, el año previo, Stone Cold Steve Austin es detenido por pegar a su mujer en mitad de una fiebre del roid. Es decir, en mitad de ir hasta arriba de esteroides, según decía la propia Debra, que consta la acta. Esto no es que me lo estoy inventando yo. Hemos tenido detenidos, hemos tenido sanciones, hemos tenido en esta época, por ejemplo, a Scott Hall en una situación infame. 2003 es el año que ocurre todo lo que ocurre en aquel vuelo. Bueno, técnicamente es 2002, pero me entendéis. Es cuando pasa el infausto vuelo. ¿Qué me estáis diciendo? Que, bueno, no, fue en 2003, mira, que he dicho 2002, fue en 2003. ¿Qué? Claro, es decir, es que esto estaba pasando a la vez. Es que lo que le pasó a Crash era algo que sabíamos que ocurría en el resto del negocio. Y es durísimo, es muy triste, es muy complicado, se nos va demasiado joven. ¿Qué podía hacer Crash Holly? Y esto es el punto más interesante y es el punto que muchas veces se nos olvida de esta época. Actualmente, vivir de las indies es difícil, pero existente. Puede pasar. Supongamos que Crash Holly no fallece en 2003. ¿Qué opciones tenía? Una, seguir en TNA, desde un contrato mediocre y seguramente no hubiera llegado al proceso por televisión. Irse a otras indies, lo que hicieron muchos luchadores de esta época, que acabaron en indies de mala muerte, cobrando poco dinero y pasándolo bastante mal, condiciones muy precarias. Irse a Japón. Es cierto que no había tenido giras por Japón, pero Crash Holly podría funcionar, Underdog, tal. Vale, pero es vivir allí, en una situación muy complicada, en una situación muy diferente, con giras, no sabiendo cuándo vas a volver, no sabiendo cuándo tal. No es lo mismo que ahora mismo. Es decir, ahora yo soy un luchador norteamericano de mucho talento y me puedo ir a Japón y puedo ganarme la vida allí sin problema. O puedo ganarme la vida en ciertas indies que no son tan indies porque tienen cierto dinero, irme moviendo de una a otra y cobrar. Aquí estamos hablando de que es el fin del duopolio, es el inicio del monopolio y hasta prácticamente 2005-2006 que TNA no tiene ya cierto gancho, es decir, hasta el fichaje de Christian más o menos. La realidad es que no existía una segunda opción. Sí, había para luchadores que podía funcionar TNA, pero es que Crash Holly era un Vanilla Midget. Tom, no puedes decir Vanilla Midget, es que lo era. Era muy bajito y muy delgado. Alguno pensará que esto es irrelevante o que esto no importa porque, bueno, Tom, en este mundo del wrestling, en el mundo del wrestling hasta prácticamente 2006, era muy difícil ser un luchador pequeño. Era muy difícil ser un luchador con poco peso, era muy difícil ser un luchador que no era grande. ¿Por qué? Todavía sigue siendo. Vende mucho más una amenaza fuerte porque es mucho más fácil de buquear. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Omos. Omos es más fácil que buquear que Crash Holly. ¿Por qué? Es un tío grande e intimidante. Pero, no hay peros. Es un tío grande e intimidante y ya está. Luego le puedes dar más personaje, menos. Puede hacer que funcione más, puede hacer que funcione menos. No necesita un desarrollo detrás tan grande. Un luchador más pequeño, Crash Holly, Spike Dudley, necesitas un personaje, necesitas una historia, necesitas algo por lo cual la gente se interese por él. Porque no se va a interesar por él de forma física, de forma de este tío me impone, me sorprende, etcétera, etcétera. Y tampoco es un luchador tan bueno técnicamente como Daniel Bryan para que sea un poco. Da lo mismo cuando le veas en el ring, te va a sorprender. Y eso efectivamente fue lo que funcionó en WWE. Él encontró su personaje, encontró su rol, encontró la diversión, encontró cómo pasárselo bien, tanto con Russo como en la época post-Russo. El problema es que una vez pasamos de ese booking a un booking que se quiere centrar más en el ring, en el talento, en gente importante, en gente físicamente mejor, en que la midcard sube de repente a ser luchadores pues que podrían ser campeones mundiales en una empresa secundaria. Si tú eras midcard de WWF vas a ser low card. Y si eres low card, o tienes mucha suerte o acabas siendo despedido. Y eso fue lo que le pasó al pobre de Crash. Evidentemente su despido viene relacionado con otras cosas, las drogas, etcétera, etcétera. Pero siempre que hablamos de esta época hablamos de lo mismo. Evidentemente el consumo de drogas y el consumo de alcohol es un problema personal. Pero cuando es tan extendido es un problema global. Y en el mundo del wrestling hubo un gravísimo problema con ambas cosas. En parte sigue habiéndolo, aunque menor. Y muchas de las personas de estas generaciones han acabado muy mal por culpa de ello. Por tanto, como siempre, apelando a que todos somos ya adultos, hay que tener cabeza con estas cosas, hay que tener cuidado, evidentemente el más cariño posible a sus familias, pero que su hija, que ya será mayor de edad, efectivamente esté bien, que su exmujer esté bien, por gente como Molly Holly, por ejemplo, recaudó fondos para la educación de la niña, ya sabéis que en Estados Unidos
eso es importante, pero en general este es nuestro homenaje a Michael Lockwood, este es nuestro homenaje a Crash Holly y es un homenaje bastante más largo que aparecer, como por desgracia ocurrió, en el obituario de Wayne in the Stand, donde apareció su nombre unos 5 segundos. Yo con esto me despido, volveremos el domingo con Lucha Underground y hasta la próxima.